Bien, muy estimados amigos, vamos a empezar con este otro video sobre la calidad. Mi punto de vista personal es que la calidad también es una línea base. ¿Y por qué quiero sustentar esta premisa mía? Es porque la calidad, digamos, es parte para mí de las cuatro líneas base: alcance, tiempo, costo, calidad. ¿Y por qué la calidad es parte también de línea base? Porque tenemos que definir un nivel de calidad de cada uno de los entregables del proyecto que es parte de la EDT. Y esos aspectos que se definen, ese nivel de calidad, está en función a las normas, reglamentos, estándares que deben ser identificados adecuadamente como parte de la calidad, pero que se incorpora en su lugar, en el alcance, en el cronograma y en el presupuesto. Dependiendo de los estándares, las normas y todo esto, es que, digamos, definimos una línea base de calidad. Por esa razón que acá yo le he llamado a este vídeo que vamos a ver, la calidad se construye. Muy bien, las partes que vamos a ver para iniciar es la definición de la calidad y evidentemente el rol del director de proyectos, que es un rol crucial para lo que es todo proyecto. Y la calidad evidentemente puede traer muchísimos problemas, ser fuente de incertidumbres y riesgos para un proyecto. La calidad está relacionada, vuelvo a repetir, con las incertidumbres y riesgos. Veremos ahí un aspecto importante. Y por supuesto también es parte del alto impacto que tiene la calidad en todo proyecto de construcción e infraestructura donde las inversiones son muy altas y donde evidentemente la calidad define, repito nuevamente, el nivel de la calidad. Entonces, y finalmente llegaremos a la frase de que la calidad se construye. Ahora, ¿cuándo se construye? Es decir, yo debo tener un punto en el cual yo diga, de aquí en adelante, la calidad se construye y de aquí para atrás también. No, la calidad se construye a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza con la idea y va avanzando a una ingeniería conceptual, a una ingeniería básica, a una ingeniería detallada, a una ingeniería de detalle, al expediente técnico, la calidad va haciendo su rol, va precisando el nivel de calidad a nivel del expediente y luego a nivel de procura y luego a nivel de construcción y más aún en la parte de comisión, commissioning y entrega del proyecto y la vida útil. Por esa razón que hablamos de este tema, esa frase, la calidad se construye. Muy bien, ¿cuál es la definición de calidad, estimados amigos? Según la norma ISO 9001-2015, la calidad, dice, es el grado en que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. Es una definición muy simple, muy pequeña, pero que es muy importante que todos ustedes le den la importancia necesaria. ¿Cuáles los temas claves para lo que es la calidad, estimados amigos? Los temas claves que vamos a ver nosotros es, en este caso, característica es equivalente a grado y los requisitos es saber si cumple o no cumple. El tema lo podemos ver con muchísimas aplicaciones, digamos, en cualquier aspecto. Y para empezar podemos señalar un tema simple. Si estamos haciendo el proceso de excavaciones, las características habría que ver, si estamos haciendo el proceso de excavaciones, las características, habría que ver las características del terreno. Digamos, no sé, pues compactación, características propias, granulometría, y cuando, digamos, tenemos que preparar el terreno, también hay que ver si es con material propio, con material de préstamo, las características, la granulometría y todo, y a su vez, compactación. Y por supuesto, los requisitos serán el grado de compactación y una serie de mejoras que hay que hacer a lo que es el terreno. Y todos sabemos lo que es tan importante el terreno para las obras. Hay muchísimas obras que tienen problemas de capacidad portante, asentamientos diferenciales y otras cosas más que pueden influir de manera determinante en el comportamiento del proyecto. Ese es un tema muy importante. Por esa razón, estimados amigos, es sumamente clave definir todas las características que deben ser valoradas en base a un requisito. Y la valoración tiene dos clases de valoración: una valoración cualitativa o una valoración cuantitativa. Un ejemplo simple también acá de este asunto es el color. Vamos a suponer la pintura. En el requisito yo le debo poner, por ejemplo, ¿no?, marrón. Pero en lugar de poner marrón, porque cuando decir marrón tiene una serie de gradualidades del marrón, entonces mejor es colocar el código RAL para de esa manera particularizar.
Entonces, como vuelvo a repetir, es una definición simple, por lo tanto, para mí es que la calidad es también una línea base de los proyectos. Muy bien, entonces dentro de este aspecto de lo que es la calidad se construye cuál es el rol del director de proyecto, jefe de proyecto, superintendente de proyecto y cuántas acepciones puede tener. Fíjese, para esto empieza con una propuesta de misión de la ingeniería. Esta misión que yo les estoy planteando en este momento es la misión que yo planteé en un trabajo, una exposición, un congreso internacional que se hizo en Cuba hace algunos años, basado en la definición de AVID. Acá la vemos, ¿no? Dice, la ingeniería debe tomar como suyo los problemas de la sociedad, plantea soluciones como parte de las cuales emplea materiales y las fuerzas de la naturaleza, elige las más satisfactorias bajo todo punto de vista y principalmente el económico. Es evidente que el diseño de ingeniería debe hacer un equilibrio, ¿no? De toda la parte, de todos los elementos clave de la ingeniería, pero también ver la parte de la economía, que es importante porque deberíamos establecer un diseño óptimo bajo todo punto de vista y también, por supuesto, el económico. Y, por supuesto, acá en la base, en el cuadrado celeste, también dice, debe concretar la solución, resolver los problemas de la sociedad y lograr la satisfacción de las necesidades humanas. Estos dos componentes de la misión de la ingeniería se ha separado de esta manera por lo siguiente, estimados amigos. Veremos a continuación. Entonces, ¿qué tenemos acá? En la parte izquierda, todo lo que está en esta figura cuadrada, vamos a llamarle, está todo lo que significa para el ingeniero el desarrollar los proyectos. Desarrollar los proyectos. Y en la parte izquierda está en lo que es la dirección de proyectos. ¿Por qué dirección y por qué desarrollar? Acá sería entonces desde el inicio de la idea hasta tener el diseño, si quieren ustedes en 3D, si quieren ustedes en 2D, con los planos, con las memorias de cálculo, los presupuestos, los metrados y todas las especificaciones técnicas hasta completar el expediente técnico, hasta acá, que sería la competencia fundamental de los ingenieros de desarrollar el proyecto. O sea, convertir la idea en un diseño en 3D más toda su documentación correspondiente para tener la idea plasmada en algo que permita construir. Y por supuesto ahí está también el aspecto de calidad. Al definir los estándares para cada paquete de trabajo, todos los estándares, lo que estamos definiendo es una línea base de calidad. Por lo tanto, aparecerá un concepto que más adelante lo señalaremos, que es el costo de calidad. Y por otro lado, a la derecha tenemos, una vez que tenemos el proyecto, lo que hay que hacer es la dirección, o sea, la gestión del proyecto. ¿Para qué? Para convertir la idea, primer parte, en el proyecto y segunda parte, convertir ese proyecto, que es el diseño en 3D y toda la documentación, en el producto del proyecto. Entonces, quiere decir que los ingenieros, arquitectos y todas las personas que, digamos, trabajan en el sector de construcción, tendrían que tener esa visión. La primera parte, desarrollar el proyecto, y la segunda parte, gestionar el proyecto. Y fundamentalmente diríamos, ¿y cuál es la dos? Es la más importante. Amigos, las dos. Y dentro de esas dos, ¿cuál es el rol de la calidad? Clave, porque en el diseño tenemos que tener calidad en el diseño y cada paquete de trabajo, cuando hicimos el primer video de cada paquete de trabajo en la regla del 100%, debe tener normas, estándares y todo. Si no ponemos las normas, si no ponemos esos aspectos, evidentemente los cálculos no son los adecuados y carecen de una alta incertidumbre. Entonces, yo personalmente le llamo a esto la competencia A y al otro le llamo la competencia B. ¿Y por qué he puesto estas dos, esta separación de estas dos competencias? Porque, estimados amigos, cualquier persona, arquitecto, ingeniero que participe en proyectos, ¿necesita las dos competencias? Si yo les pregunto a ustedes, y si hiciera una encuesta, quizás ustedes me responderían, oiga, no, yo me dedico a la gerencia. Sí, pues, pero tú te dedicas a la gerencia, está bien, pero ¿y digamos quién hace el proyecto? La calidad empieza en la calidad en el diseño, empieza en la calidad en la procura, la calidad en la construcción, la calidad en el commissioning. Entonces, por lo tanto, el ingeniero tiene que tener la experiencia completa y ambas competencias. Entonces, ahí viene la pregunta que se las dejo a todos ustedes, estimados amigos. ¿La academia está formando a los profesionales de ingeniería con ambas competencias? Es decir, los ingenieros que están saliendo de las universidades públicas y privadas salen con las competencias apropiadas para desarrollar los proyectos plenamente. Y la otra pregunta sería, ¿las competencias que tienen
son las adecuadas para poder gestionar los proyectos apropiadamente, para poder responder a la sociedad. Yo quisiera, estimados amigos, acá adelantar para un futuro video que voy a hacer, que es el siguiente. La ley 3220 con la cual se está licenciando las universidades tiene un artículo que es el artículo 51. Por supuesto que no lo voy a decir de memoria, pero voy a decir el concepto de ese artículo 51, que dice lo siguiente: las universidades deben coordinar permanentemente con el sector privado y público para que a través de la investigación básica y aplicada puedan ayudar a resolver los problemas del país. Ese artículo es de suma importancia porque evidentemente para mí, como egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, les debo decir entonces que la razón de ser de las universidades es desarrollar investigación básica, que es la generación de nuevos conocimientos, nuevas teorías, e ingeniería e investigación aplicada, que es la aplicación del conocimiento a la solución de los problemas. Pero en ambos casos, las universidades están llamadas a dar solución a los problemas del país. Por lo tanto, ¿eso qué significa, estimados amigos? Significa que todos los cursos de una malla curricular deben orientarse a la solución de los problemas del país, porque no sería posible de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta formación de ingeniería y en el último ciclo vamos a hacer que los alumnos, en base al conocimiento que alcanzaron a lo largo de los nuevos ciclos, en el último ciclo sí se orienten a dar solución a los problemas del país. No, señor, así no vamos a poder lograr nada, porque evidentemente lo que tenemos que lograr es el cambio en la concepción de la metodología de la enseñanza, en que en cada curso que lleve el ingeniero, el arquitecto y otras carreras relacionadas con esto, puedan hacer que con el curso siempre atiendan a la solución de los problemas del país. Ese es el punto, ¿sí? Muy bien, continuamos entonces. Entonces, estas dos competencias sumadas, equilibradas, ¿qué nos va a permitir? La integración de ambas competencias permitirá a los ingenieros resolver los problemas y satisfacer las necesidades humanas. Este trabajo yo lo presenté, repito, en un Congreso Internacional de Ingeniería en Cuba hace por lo menos unos 10 años atrás o quizás un poco más, por lo menos unos 15 años atrás. Y el artículo 51 señala claramente que la razón de ser de las universidades es la investigación y la solución de los problemas del país. Es más, yo quisiera simplemente adelantar en el video, que acá estoy simplemente haciendo un adelanto, es que yo creo que había que categorizar a las universidades por las investigaciones básicas y aplicadas que realmente representen solución a los problemas de la sociedad. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, entonces en base a esto, evidentemente surge el rol tan importante del director de proyectos en sus tareas y sus funciones. Entonces, acá yo he resaltado algunos aspectos que evidentemente el director de proyectos tiene que tener ciertos aspectos de conocimiento, ciertas habilidades, digamos, blandas para manejar al conjunto de personas y empresas que son parte del equipo proyectos, que evidentemente le da una capacidad, una necesidad de saber un posicionamiento adecuado, y el gerente estando siempre mirando desde arriba para ver que se cumplan todos los supuestos, digamos así, las premisas del proyecto, y que a lo largo del ciclo de vida, en lo que es en la gerencia del proyecto de la competencia B, se vaya cumpliendo en la línea base: alcance, tiempo, costo, calidad, y por supuesto se haga un manejo de las incertidumbres y los riesgos adecuado y apropiado. Entonces, por esa razón, estimados amigos, acá vamos a señalar un puntito que es importante, porque acá está escrito con rojo. Dice, una de las claves, digamos, fundamentales de un buen director de proyectos es el de reconocer que el riesgo impacta directamente en la probabilidad de éxito de un proyecto, y que este riesgo debe medirse formalmente a lo largo de todo el tiempo de la vida del proyecto. Entonces, en este sentido, yo de todas maneras voy a presentar otro video exclusivamente sobre el manejo de incertidumbres y riesgos. Es más, personalmente yo considero que el manejo de las incertidumbres y riesgos en los proyectos debe ser una política pública nacional. ¿Y por qué planteo esto, estimados amigos? Porque no es, digamos así, no debe ser algo discrecional el manejo de los riesgos y las incertidumbres. Debe ser algo que es política pública, es decir, se aplica en todos los proyectos de inversión, incluso, digamos, en los proyectos y en otros aspectos más de decisiones. Fíjense,
Hay muchos casos en los cuales las decisiones no han tenido un análisis de riesgos o incertidumbres, porque si uno piensa en una decisión que hay que tomar en un proyecto o un sector de actividad económica, la demora en la decisión ya es una incertidumbre que se está generando en la atención de los problemas públicos. Entonces, por lo tanto, el análisis de incertidumbre y riesgos aplicado a las decisiones, aplicado a los proyectos, debe ser una política pública nacional. Muy bien, acá también hay otras partes que están muy bien resaltadas con rojo, donde dice, los riesgos surgen de la incertidumbre y un director de proyectos con éxito será aquel que se centre en esto como su principal preocupación. Un buen director de proyectos puede reducir el riesgo de manera significativa. Y yo además precisaría, no es que puede, sino debe. Porque si no debe reducir los riesgos que están ocurriendo. Los riesgos, como su nombre tiene y su definición, va a afectar a los objetivos principales del proyecto. ¿Cuáles son? El plazo y el costo. Entonces, si no se hace la mitigación de los riesgos, lo que va a pasar con los proyectos es que van a tener mayores plazos y mayores costos, lo cual es evidentemente la problemática de las obras públicas preferentemente, ¿no? Otra parte, un director de proyectos es la figura responsable de tomar decisiones, tanto grandes como pequeñas en el devenir del proyecto. Debe asegurarse de controlar el riesgo en todo momento y minimizar la incertidumbre que lo rodea. Cada decisión que tome el director de proyectos debe haberse analizado previamente para tener la total confianza de que será beneficiosa. Esa parte es de sumo interés. Entonces, en la parte de la incertidumbre y riesgo, estimados amigos, hay dos aspectos fundamentales que yo los veo. Uno es la toma de decisión, para lo cual hay que hacer también un análisis de incertidumbre y riesgos. Ese es un aspecto. Y tomada una decisión, ver además la propia naturaleza en la ejecución del proyecto de por sí ya tiene incertidumbres y riesgos. Entonces, por lo tanto, hay varios aspectos y connotaciones que se tienen que aplicar de manera conjunta, por lo cual que el gerente de proyecto tiene que tener todas esas competencias, porque si no las tiene, pues evidentemente no va a poderse lograrse impactar en el escenario de ejecución y desarrollo del proyecto. Entonces, acá también viene el tema que ya lo estamos comentando siempre en todos los videos, la importancia del objetivo de la calidad del proyecto y la importancia del alcance del proyecto y la importancia del alcance del producto. Evidentemente que acá estamos hablando de calidad y yo estoy planteando que la calidad debe ser una línea base. Porque, ¿qué pasaría? Vamos a hacer un ejemplo pequeño. Si nosotros, digamos, tenemos una norma de producto que tiene varios grados, imagínense para un determinado, vamos a llamarle un perno de cabeza hexagonal y sus tuercas, evidentemente yo le puedo poner un perno, digamos, de acero al carbono, puedo poner un perno de cobre, puedo poner un perno de acero inoxidable, puedo poner un perno de titanio. Entonces la pregunta, ¿por qué elijo uno u otro perno? Porque evidentemente cada perno va a tener una norma de producto diferente y unos requerimientos diferentes, pero yo como ingeniero debo escoger claramente el comportamiento y los materiales y las propiedades adecuadas para el uso que va a tener en el proyecto. Por lo tanto, yo como ingeniero defino la línea base de calidad, estableciendo la norma de especificación, la norma de producto en base al concepto de normalización técnica aplicada a la ingeniería. Entonces, por lo tanto, considero que la calidad es línea base en los proyectos, debe ser línea base en los proyectos. Muy bien, entonces acá vemos claramente cómo se va armando este círculo. Ya hemos hecho el video del ADT para crear la ADT, ya hemos hecho el video en lo que es el cronograma para la parte del cronograma, ahora estamos trabajando el video en la parte de calidad y más adelante haremos el video de la parte de costos y por supuesto también haremos el video de riesgos, que ya lo estamos adelantando un poquito en este momento. Entonces, eso es más o menos para que ustedes se den cuenta, ¿no? Primero definimos el alcance, siempre primero, y definimos la EDT en base al video que ya hemos presentado, la regla del 100%, establecemos las actividades, hacemos las estimaciones de tiempo en base a los métodos que hemos señalado, hacemos la PDM, hacemos todo el cronograma completo y según eso, digamos, nos trasladamos de haber hecho la fase conceptual a los software correspondientes, ¿no? Luego hacemos el presupuesto y con eso trabajamos la calidad. Y la calidad la definimos como una línea base de calidad. Muy bien, entonces ahora veremos el manejo y los conceptos de calidad, incertidumbre y riesgos. Esta parte es un aporte bien interesante porque si vamos a poner un ejemplo simple, pensemos por un momento. Fíjense,
Si yo estoy haciendo un sistema de protección de estructuras metálicas, yo puedo establecer un sistema de protección en base a cierto tipo de preparación superficial, sistema de pinturas, pero la pregunta está, oye, pero ese sistema de protección, ¿qué protección yo requiero para esta estructura? Entonces yo tenía que pensar dónde va a estar ubicada esa estructura. Está ubicada en zona de sierra, está ubicada al lado del mar, está ubicado en una zona húmeda, entonces dependiendo de la ubicación de las estructuras y además no solamente eso, dependiendo de las emanaciones que tuviesen en la planta donde las estructuras van a operar, nos van a dar el ambiente en el cual va a atacar las estructuras. Por lo tanto, yo tengo que definir un sistema de protección apropiado a eso. Si ese sistema de protección apropiado a eso me indica que hay espesores, grados de preparación del material, aplicaciones de sistemas con tiempos de secado, con espesores húmedos y secos, con todo un control, etcétera, todo ese conjunto de elementos que yo especifique para el sistema de protección es línea base. Entonces, por lo tanto, y si no lo hago correctamente, estoy generando incertidumbres y riesgos a mi proyecto. Entonces, ¿qué es la incertidumbre, estimados amigos? Esta es una referencia tomada en la Católica de una tesis. Dice, la incertidumbre radica en la imposibilidad de predecir o pronosticar el resultado de una situación en un momento determinado. Fíjese, esta definición es bien importante porque lo que tenemos que hacer como directores de proyectos, digamos como jefes de proyectos y primeramente gerentes, superintendentes, lo que ustedes crean conveniente, que las incertidumbres las debemos convertir en riesgos. Eso que parece una cosa aparentemente simple es de suma importancia, ¿no? Porque claramente con el concepto de incertidumbre, que no tenemos manera de estimar un impacto, no tenemos manera de establecer una probabilidad, pues afecta de una manera tremenda un proyecto. Y regresando al sistema de pintado, si uno no especifica correctamente el sistema de protección completo, preparación, aplicaciones y todo, y lo dejamos a que alguien tome una decisión, evidentemente eso es una incertidumbre, porque no sabemos de qué manera, cuánto tiempo va a durar esas estructuras protegidas. Entonces, una vez convertidas en riesgo, eso sí ya tiene una probabilidad y un impacto. Entonces, eso ya lo puedo gestionar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, estimados amigos, está de que toda incertidumbre que tiene un proyecto, debemos identificarla y convertirlas en riesgo. Y de esa manera entonces lo entramos, lo ingresamos al sistema de gestión de riesgos y evitamos en lo posible los impactos al proyecto. Evidentemente que acá tendríamos que hacer las herramientas apropiadas para evitar de mitigar que el riesgo se active, es decir, que su probabilidad, que a lo mejor hemos hecho un cálculo que la prueba puede ser el 40% o 0.4, que no llegue al valor que permita activar el riesgo. Porque si se activa el riesgo, ¿qué va a ocurrir? Va a generar un impacto en la estructura. Otra vez señalando este asunto de cómo se podía, digamos, comprobar esto, de que a lo mejor en un tiempo muy corto las estructuras comienzan a presentar oxidación. ¿Y eso a qué va a llegar? Va a llegar al hecho, digamos, que tengamos que incorporar a la contingencia y hacer repintados. Y de esos hay muchos casos. Eso por decir en estructuras, eso por hablar en concretos, eso por hablar en cualquier fase y tipo de trabajo de construcción, este proceso es de suma importancia. Y justamente, ¿cuál es el equilibrio que marca, oye, a partir de aquí estoy trabajando bien? Eso es la línea base de calidad. Si yo no especifico correctamente concreto, estructuras, acabados, todo, estoy entrando en el limbo para generar incertidumbres y riesgos en mis proyectos. Entonces acá también justamente se ve en lo que se llama el cono de incertidumbre. El cono de incertidumbre, su nombre lo señala, es el cono de incertidumbre. Pero ese cono tiene más incertidumbre cuando estamos pensando qué proyecto vamos a hacer. Pero si luego vemos que la visión fue aprobada, si los análisis de requerimientos fueron completos, si las especificaciones del diseño del producto también están completas y si las especificaciones detalladas del diseño se terminaron, por lo tanto, ¿qué pasa con la incertidumbre? Va bajando enormemente. Entonces, el bajar enormemente la incertidumbre, porque estoy desarrollando el proyecto a medida de lo que avance, finalmente será liberación y cierre donde ya termino. Entonces, evidentemente los conos de incertidumbre son amplios. Y eso es lo que yo por esa razón digo que tenemos que tener y pensar que la calidad es una línea base. Entonces, evidentemente yo acá
Si estamos en esta zona en visión a aprobar el proyecto, no podemos tomar decisiones. ¿Dónde, digamos acá, por eso que hay un sol radiante, donde a lo mejor ya podemos tomar decisiones? ¿En qué sentido? De decir, oye, ¿sabes qué? La estimación de costo que hemos hecho de este proyecto es con más o menos tanto. Entonces, ahí sí, porque ya tenemos un desarrollo donde la incertidumbre fue controlada por el avance del desarrollo del proyecto. El desarrollo no, desarrollo de ingeniería del proyecto. Con eso nos permite llegar a un valor donde sí podemos establecer una estimación de costo. ¿Por qué? Porque hemos definido la línea base de calidad. Muy bien, ahora veremos entonces el concepto de calidad, amigos. ¿Cuál es el concepto de calidad según las recomendaciones de las buenas prácticas? Dice, son incertidumbres que si ocurriesen afectarían los objetivos del proyecto de manera negativa, amenazas o positivas llamadas oportunidades. Ahora, pero todo riesgo tiene una causa y todo riesgo a su vez tiene efecto. Entonces, las causas son acontecimientos o circunstancias concretas que existen en el proyecto o su ambiente y que causan incertidumbre. Entonces, este aspecto que digamos es bueno precisarlo, ¿no? Estamos hablando siempre de la parte calidad, pero si estamos hablando de la parte calidad, ¿por qué tocamos el concepto del riesgo? Porque si yo no desarrollo la parte de la calidad mediante el cono de incertidumbre, estoy dejando ahí incertidumbres insalvables en el proyecto. Y como dijimos en el video anterior del cronograma, eso nos va a generar romper el equilibrio económico-financiero, por lo tanto se van a presentar una serie de problemas en nuestro proyecto que pueden conducir a una paralización. Entonces, por lo tanto, este es el sustento que yo confirmo en el sentido siguiente de que la calidad debe ser considerada como una línea base en los proyectos. Porque la calidad nos va a separar lo siguiente, estimados amigos. Ustedes, digamos, nosotros todos en lo que es construcción deberíamos tener un concepto claro sobre el costo de calidad, perdón, el costo directo. El costo directo que se hace para la curva S, para aplicar el valor ganado, para hacer las valoraciones, para todo. Pero ese costo directo debería ir acompañado del costo de calidad. Es decir, yo puedo pensar en a lo mejor, por decir un ejemplo, simplemente de esta manera, estimados amigos. Si estamos hablando en una edificación de departamentos, yo debería decir, pongamos el costo directo, imaginemos, ¿no? Que fuese pues $1.000.000. Entonces la pregunta está, ya, $1.000.000, ¿no? ¿Y qué edificio es? ¿Qué tipo de categoría? Bueno, pues mira, está con una consideración de un costo por metro cuadrado de $650 por metro cuadrado. Ajá, correcto, $650 por metro cuadrado, conforme. Entonces, pero ese edificio en costo directo de ese valor que estamos hablando en media, también tenía que tener acompañado por un porcentaje del costo de calidad inherente a la categoría del edificio. ¿Qué pasa, digamos, si el edificio no es de $650 metro cuadrado, sino son de $1.500 metro cuadrado? Por supuesto que los costos de calidad serían mayores. Entonces, por lo tanto, eso es la manera. ¿Y por qué entonces el costo de calidad tiene que ser un porcentaje del costo directo? Porque en ese momento se está convirtiendo justamente el costo de calidad en línea base. ¿Y qué significa línea base? Que yo, dependiendo de las fases que tenga en el proyecto, debería aplicar ciertas partidas de calidad que me da un costo de calidad para estructuras, un costo de calidad para acabados, un costo de calidad para el sistema contra incendio, para estructuras, etc. Por lo tanto, la calidad debe ser tratado como línea base. Eso es un poco el tema, por eso que se habla y la propuesta es la calidad se construye. Muy bien, entonces acá ¿qué tenemos, amigos? Por un lado tenemos el concepto de incertidumbre y por otro lado tenemos el concepto del riesgo. La pregunta, ¿qué debemos hacer para que evitar que la incertidumbre y los riesgos no afecten a la calidad? No afecten a la calidad. Entonces, evidentemente lo que tenemos que hacer es identificar y mitigar las incertidumbres, identificar los riesgos y administrar los riesgos. Y justamente desde el punto de vista de calidad hay que definir todas las características de los recursos, de los paquetes de trabajo, para que de esa manera la calidad no se convierta en un riesgo o deje de ser una incertidumbre. Ese es el punto central, amigos, de la propuesta de este modelo que sustenta el hecho que, en mi punto de vista, es que la calidad también es línea base. Muy bien, algunos aportes que yo le he llamado aportes de alto impacto. Aportes de alto impacto. Miren, acá, ¿qué es lo que muestro, estimados amigos? Muestro una escalera.
Evidentemente una escalera que estamos subiendo, en este caso sería en aspectos de gravedad. Es decir, aplicar lo que se llaman las alertas tempranas para evitar incertidumbres, para evitar riesgos, para que esos riesgos no se cometan en reclamaciones y las reclamaciones no pasen a ser controversias y las controversias no requieran de opiniones expertas y no entremos a un arbitraje internacional y no entremos a un impacto en tiempo y costos de un proyecto X. Entonces, la metodología y la propuesta está en aplicar de manera permanente lo que se llaman las alertas tempranas. Si yo aplico en un proyecto las alertas tempranas, ¿qué significa? Que estoy cortando el tema acá, que estoy cortando una incertidumbre en este caso, en este momento en el tiempo, o un riesgo en este momento en el tiempo, para evitar que se vaya a subir en esto, en su gravedad, en el impacto del proyecto. Eso es importante, estimados amigos. Entonces, esta metodología, esta propuesta de alto impacto se le llama las alertas tempranas. ¿Y cómo lo hacemos esto? Lo mejor es hacerlo con los contratos colaborativos. Es decir, reunirse las partes y poder identificar, oye, un momento, a ver, ¿qué elementos tenemos de acá 2 meses? Y comenzamos a trabajar y ahí determinamos alertas tempranas para cortar las incertidumbres, cortar los riesgos, para evitar que se vaya acá, porque evidentemente un proyecto no nos interesa, no nos debería interesar llegar a arbitrajes y otras cosas más. Muy bien, entonces acá tenemos un poco para también señalar, en base a lo que estamos diciendo, está de que en los proyectos, siempre en los proyectos aplicamos el valor ganado y por lo tanto aparece la curva S, ¿no? En este caso aparece la curva S rojita, que nos indica una fecha de término del proyecto y un costo determinado. Claro, todos sabemos que la curva S es dinero, costo, tiempo. Entonces acá la curva S, que es la roja, nos indica que el proyecto está terminando aproximadamente, un ejemplo, ¿no? El 28 de julio de 2021 a un costo de, vamos a decirle, 300 millones de soles. Y la curva azul es la curva que acá dice with risk, que es la curva S con riesgos. Entonces, ¿qué os indica acá? Que el proyecto es probable que se termine 1, 2, 3 años después de lo, entre comillas, de lo que, de lo que está establecido en el contrato. Y por supuesto, si acabemos el punto de término, sería un costo mayor. Entonces, evidentemente, la pregunta está, oye, ¿qué tanto la calidad me genera incertidumbres y riesgos? ¿Saben qué, estimados amigos y colegas? En muchos casos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, en lo posible, todas las incertidumbres hay que identificarlas y matarlas. Los riesgos hay que identificarlos y administrarlos, de tal manera que no se permita que la obra pase a un tiempo X más allá de lo previsto y a costos mayores, porque eso sí afecta a todos nos afecta. Si hablamos de obras públicas, los plazos van a ser mayores y los montos van a ser mayores, que justamente es la problemática de las obras públicas, mayores plazos y mayores costos. Y yo creo que todos debemos trabajar para que eso se evite. Fíjense, esta gráfica es de internet. Entonces acá que tenemos las fases del ciclo de vida de un proyecto de inversión público, puede ser, ¿no? Es decir, la factibilidad, el anteproyecto, la decisión final, la licitación, la ejecución y la operación y mantenimiento. Pero esta curva, que digamos aquí, acá tenemos dinero, correcto, costo, en dólares, por ejemplo. Entonces, pero la pregunta está, ¿qué relación hay entre la curva azul y la curva roja? Fíjense, lo que nos está diciendo acá en la curva azul, que es la curva sumamente clave, estimados amigos, para todos, sobre todo para la parte de lo que es diseño, de la parte de proyectos, diseño, ¿qué nos dice? Que la oportunidad de minimizar riesgos acá en esta zona es baja. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa de operación y mantenimiento. Acá también es baja porque estamos en el proceso de construcción. ¿Dónde salta la oportunidad de minimizar riesgos? En toda la etapa del diseño del proyecto. Porque ahí estamos pasando lo que vimos hace unos minutos del cono de incertidumbre, de la idea conceptual, la ingeniería básica, la ingeniería de. Entonces, en esas etapas, estimados amigos, en lo que es la preinversión, deberíamos tener las grandes potencialidades de bajar los riesgos ahí, con unos buenos cálculos, con una buena definición de las normas y estándares y todo, y un diseño en 3D que visualice con el aporte de todos los involucrados. Entonces, de hacer este asunto en su trabajo oportunamente en la zona azul, como se muestra aquí, ¿qué va a pasar? Si lo hacemos muy bien, el costo de los cambios durante la construcción bajaría. Por lo tanto, la tendencia de la curva podría ser diferente a lo que estamos mostrando aquí. Es decir, esto en lugar de ser de esta forma, entonces puede ser un comportamiento de este tipo.
Entonces la pregunta, ¿pero qué cosa nos indica esto? Nos indica que si yo hago una recta de esta forma, yo estaría bajando los costos de los cambios y esto, ¿qué cosas serían? Adicionales, ampliaciones de plazo y quizás también arbitraje, por eso le pongo la triple A. Entonces, al hacer las cosas correctamente en la etapa de diseño, o sea, en esta zona, si lo hacemos muy bien, mitigamos riesgos para bajar los costos de los cambios durante la ejecución, no solamente en la etapa de construcción, sino también en la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, estimados amigos, la principal recomendación que les doy es ver esta gráfica. Y por supuesto, la calidad en el diseño me debe garantizar de que estos riesgos en la etapa de diseño, en la preinversión, se pueden hacer de la mejor manera. Pero para eso también tenemos que escoger los mejores equipos de diseño y, por supuesto, en todo lo que son edificaciones similares, utilizar el diseño en 3D con todos los involucrados para que de esa manera se tenga esas disminuciones de los costos de los cambios. Entonces, la pregunta que se viene cae por su propio peso. Entonces, si deseamos no incrementar los costos y plazos de la obra, ¿en qué etapa debemos mitigar los riesgos? Ya está claro que es en el diseño. Y por favor, no se olviden lo que acabo de decir. Lo que tenemos que hacer es la mejor calidad en el diseño. La mejor calidad. Para esa manera mitiguemos los riesgos en esa etapa. Muy bien, amigos. Entonces, esto también se representa de esta forma, ¿no? Acá nuevamente está el nivel de incidencia de los cambios en la curva roja y el coste de realizar un cambio. Evidentemente, el costo de realizar un cambio en la etapa de construcción es pues muy alto en esta etapa, ¿no es cierto? Ok, entonces acá, nivel de incidencia de los cambios, en cambio, hacer un cambio en el diseño que no hemos construido nada, sino hemos hecho en 3D, evidentemente los costos son muy pequeños. Entonces, por lo tanto, acá viene el concepto, el diseño, la construcción y la explotación. Entonces, esta curva no hace sino más ratificar los puntos de vista explicados hace unos minutos, con lo cual personalmente me ratifico nuevamente en que la calidad es una línea base. Muy bien, y finalmente llegamos a la frase que la calidad se construye. ¿Cómo? El concepto básico de la calidad, que está por ahí por el año 1950. El costo de la calidad tiene dos elementos, el costo de prevención y el costo de evaluación, que estos son los costos controlables y para eso se tiene que tomar inversión. ¿Por qué inversión, estimados amigos? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo estoy haciendo la prevención, imaginemos acá, y pensemos por un momento lo siguiente, ¿no? Que estamos en un complejo, un centro de convenciones muy complejo, donde digamos tenemos que utilizar un equipo muy grande de diseño en 3D. Entonces, ¿qué haremos? Entonces, estimados amigos, lo que podríamos hacer ahí, evidentemente será, en esta etapa de la prevención, lo que habríamos que hacer es preparar los equipos humanos en herramientas informáticas, software aplicativas para que, en base a la mejora de las competencias, se mejoren los diseños, con lo cual, digamos, haremos una preparación de los equipos para que durante el proceso de diseño los costos de evaluación de la calidad sean los mejores. ¿Para qué? Para evitar las fallas internas durante la procura y la construcción de ese proyecto de centro de convenciones, que es un centro de convenciones de alto nivel, y por supuesto para que durante el ciclo de la obra de ejecución los costos de fallos internos sean los menores posibles y que además cuando se entregue la obra los costos de fallos externos no sean sustanciales y si se presenta algo sea muy pequeño. Entonces, por esa razón yo señalo claramente que la calidad se construye. ¿Cómo? Preparando a la gente, mejorando los equipos, empleando mejor tecnología y haciendo las mejores competencias para que de esa forma la parte de lo que es evaluación sea un elemento clave para evitar problemas durante la construcción. Esto es el concepto de los costos relativos a la calidad. Y por supuesto que acá tenemos esta gráfica. Esta gráfica nos da el nivel de calidad, vamos a decir, el nivel de calidad. Y acá nos da el costo. Cuando estamos hablando de cualquier tipo de estructuras o de puentes o de edificios, decimos, oye, vamos a trabajar, pensemos por un momento, hoteles. Entonces en los hoteles yo tengo pues un costo de acá, evidentemente yo tengo acá esta curva amarilla, sería el costo de prevención, ¿no? El costo de prevención, digamos, el costo es el costo de calidad. Esta de acá es el costo de calidad, la curva esta de acá es el costo de calidad. Es decir, si yo, digamos, tengo un costo de calidad muy alto,
O sea, si yo tengo esto que es muy alto, este valor, vamos a decir, es muy alto, ¿qué pasa con el costo del fallo? Es pequeñito. Pero si tengo un costo de calidad muy chiquito, por ejemplo por acá, el costo de calidad es chiquito, pero el costo de los fallos es muy alto. Entonces yo puedo hacer la composición y vamos a hacerlo con otro color para que se note un poquito más. Dentro de lo posible, vamos a hacer con este color. Si yo sumo las dos curvas, es decir, sumo la curva de costos de calidad con la curva de costo de no calidad, ¿qué tendría? Tendría más o menos esto. Esa es la suma. Entonces, al tener esa suma, yo acá tengo una región que para mi proyecto, mi costo relativo a la calidad debería estar en esta zona. Entonces, esta es la zona que yo debo buscar. Pero esa zona, ¿cómo la busco? Combinando los costos de diseño, los costos de calidad en la procura, los costos de calidad en la ejecución, en el equipamiento. Y eso nos va a dar regiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, estimados amigos? Trabajar investigaciones, nosotros, tesis, para trabajar la región, es decir, para saber en qué región debemos ubicarnos dependiendo del tipo de proyecto. Por esa razón les digo, estimados amigos, que la calidad se construye y la calidad debe ser línea base. Muy bien, entonces, por supuesto, entonces lo que queremos está que todas las personas que seamos gerentes de proyecto, ingenieros de diseño, ingenieros de campo, demos en el blanco. Y si damos en el blanco, generaremos proyectos exitosos. Entonces, estimados amigos, como verán, en este vídeo lo que hemos hecho es recomendarles a ustedes claramente, estimados amigos, de que lo que tenemos que hacer es trabajar en la calidad. La calidad se construye paso a paso, mes a mes, semana a semana, con decisiones. Por lo tanto, pero esas decisiones que se van tomando tienen que haber sido definidas antes. Por lo tanto, la calidad también es una línea base de los proyectos. Bueno, pues estamos acá, nos quedamos aquí, estimados amigos, ya veremos para poder hacer otros vídeos más que permitan complementar